Bueno, gracias. Muchas gracias. Me Vale, encanta ese tema de las normas internacionales de información financiera que nos das como ese tips eh, para poder leer más el tema y podernos entender en el diálogo entre contabilidad y control de proyectos. Dios lo bendiga. gracias. Además que tienes un dato, que tienes un dato y es que tú tienes un stakeholder que está metido en el medio de los dos mundos, ¿no? Tú tienes al dueño del proyecto, al gerente general de la compañía o a los inversionistas o a la junta directiva que está en el medio de los dos mundos. Ellos escuchan por un lado al contador y escuchan por el otro lado al proyecto. Y cuando estos dos lados no hablan o están diametralmente separados, empieza ese hombre a rascarse la cabeza para ver, bueno, quién es el que tiene la razón o quién es el que me está mintiendo, o quién es el que no está claro. Y empiezan a hacer un montón de interpretaciones que no es nada sano, sobre todo en un stakeholder o un interesado de alto nivel, como puede ser el dueño de la compañía. Es que me gustaría tener mucho más claridad sobre lo que explicas de cómo actualizar el actual cost. Alguna vez me pasó en un proyecto que se dio infraestructura de hardware para un proyecto Tecnología. y se le cargó todo de tecnología y se le cargó todo el costo de los servidores eh, a, al momento en el que se hizo el aprovisionamiento, donde ya están, digamos, en el centro de cómputo instalado, se cargó todo el valor y eso eran pues miles de dólares, ¿no? Y ahí pues se Sí. me fueron todos los indicadores al piso. Sí, ¿Sí? sí, sí. Entonces, lo que no me ha quedado muy claro es cómo voy yo pudiendo durante ese ciclo de vida del proyecto ir depreciando ese valor para poder reflejar un actual cost más real, es más cercano a lo que en realidad sucede. No me ha quedado muy claro ese pedacito. Bien, Cristina, cuando estemos en un proyecto como el que tú mencionas, donde tú eres el dueño, ¿ok? Y tú estás haciendo una inversión en un activo como son esos servidores, ¿verdad? Bajo mi opinión, y muy probablemente tu contador puede que coincida, tú no puedes diluir el costo o la inversión de esos servidores en el ciclo de vida del proyecto. ¿Ok? Puede que sí, puede que no. ¿Ok? ¿Por qué puede que sí o porque puede que no? Porque en todo país o en Colombia, particularmente que es donde yo también resido, esos servidores hay una norma fiscal que te dice por el tipo de activo en cuántos meses se deprecia. Vamos a hacer un ejemplo cualquiera. Te dejo la consulta para que se lo lleves a tu contador. Pero vamos a suponer que esos servidores, por el tipo de activo, lo deprecias, según la DIAN, se deprecia en 24 meses, suponiendo que sea así. Pero tu proyecto de implementación, ¿verdad? Duró 8 meses. O el proyecto de implementación de ese proyecto donde estaban involucrados esos servidores. ¿Ok? Tú le vas a cargar, o el monto que tú deberías considerar como línea base para el proyecto debe ser la cuota de los 8 meses. ¿Ok? Porque a partir de allí se convierte en un OPEX. ¿Ok? Ese es un costo operativo. Eso, CAPEX y OPEX. ¿Ok? Ese activo, ese proyecto, podría ser una forma. Otra forma es directamente mandarlo al OPEX, que no sea considerado como un CAPEX. ¿Ok? Pero eso ya depende de tu contador, ¿ok? O de la estrategia fiscal que tenga porque es que ahí tienes unos impuestos asociados que pagas en función de ese activo. Entonces, pues ahí depende de la forma como tú quieres manejarlo. Pero aquí el concepto es que, y te doy un ejemplo, tú podrías decirle, bueno, este monto de estos $100,000, por ejemplo, o bueno, $50,000, no creo que un servidor cueste tanto, 50,000 que costaron estos servidores y por el tipo de activos, yo lo dispongo de un porcentaje durante el CAPEX, que es el proyecto, y luego el resto lo diluyo en el OPEX, que es la operación de tu negocio. ¿Ok? Ahora vámonos al monto, ahora vámonos al monto de ese CAPEX, si ese fuese el caso. ¿Ok? Si fuese el caso, vamos a suponer que para la ejecución del proyecto la cuota correspondiente fuera de, no sé, $5,000, por decir algún número cualquiera. ¿Ok? Esos $5,000 se tienen que ir diluyendo mes a mes.
Yo te voy a dar una explicación muy sencilla de cómo se comportaría eso. Tú tienes dos cuentas, tu contador tiene muchas cuentas contables, pero voy a mencionar dos. Tiene una que se llama activo fijo y otra que se llama gasto. ¿Ok? Entonces, el mes cero, cuando yo fui y le pagué al proveedor sus servidores, ¿verdad? En ese momento, ese activo entra como un activo de la compañía. Yo no soy contador, es mi experiencia ejecutando esto. Tu contador posiblemente te lo explique de mejor manera. Entonces, el mes 1, cuando pasa, ya te voy a silenciar, por favor, en el mes 1, ¿qué va a pasar? Que esos $100,000, $5,000, suponiendo que la cuota le correspondería a $250, por ejemplo, o de $500, son $500 que pasan al gasto y quedan 4,500 en el activo. Esos 500 que pasan al gasto son los que tú consideras como actual cost. ¿Ok? Y te estoy hablando de la etapa de seguimiento. En la etapa de planificación, si tú tenías previsto hacer esa inversión, tú tenías que hacer el mismo análisis que te estoy explicando y decir, bueno, ¿cuánto de esto le voy a considerar dentro del proyecto? Si en el caso de que se fuese el criterio contable a aplicar. ¿Ok? Y con base a ese criterio, tú deberías suponer o deberías dibujar en tu línea base de costos los $250 mensuales hasta que se cumplen los 5,000, que es lo que le corresponde al proyecto asumir de ese activo que estás incorporando a tu compañía. ¿Ok? Esa sería mi explicación de una manera muy sencilla. ¿Ok? Seguramente tu contador te lo puede explicar de mejor manera, pero no sé si te doy la idea redonda de cómo hacerlo. Y eso tienes que hacerlo para todos los activos fijos que compres. Por ejemplo, laptops, salas una infraestructura, un edificio que vaya a ser de tu operación. En fin, no es el mismo concepto del actual cost del ejecutor, del contratista, y eso es otra cosa que no dicen los libros, no es el mismo concepto de actual cost del ejecutor del proyecto, del contratista, al concepto de valor ganado de actual cost del dueño del activo. Son dos conceptos totalmente diferentes, ¿ok? Porque uno es inversionista y el otro es ejecutor. Y son dos formas de ver diferentes y dos formas fiscales diferentes de manejar los temas. ¿Ok? Entonces eso va muy, ese criterio contable es muy íntimo de tu compañía, es muy propio de tu compañía. No sé, Cristina, si eso te di alguna luz sobre esa interpretación. Totalmente. Muchísimas gracias. Sí, Ok, ya muchísimo más claro. ok, Muy amable. vale, Gracias. perfecto.